Hoy vamos a hablar de algo muy importante de la iglesia, ¿sí? Que yo quisiera que tengan su Biblia allí eh, en la mano, ¿sí? Tengan su Biblia en la mano. Quizás el dejo un poco sea diferente al de ustedes, eso no va a ser impedimento para poder llegar a ustedes, ¿no? Si hay alguna palabra que voy a decir que tal vez no concuerda mucho con lo que se dice en Chile, no hay problema. Esperamos entendernos bien en esta tarde, ¿ok? Entonces vamos a ir rápidamente a nuestro tema. Ver, a ver si el anfitrión me permite para compartir mi pantalla, ¿sí? ¿Quién es el anfitrión? El hermano Francisco, ¿ok? Ahora sí, listo. Muchas gracias. Ok, muy bien. Hoy vamos a ver este tema interesante e importante acerca de la iglesia. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se percibe? Ok, muy bien. La iglesia. Saben, este es un tema que está dentro de nuestras doctrinas, obviamente en la cuarta doctrina, y es parte de las 28 creencias que nosotros tenemos, la iglesia, ¿verdad? Voy a calcular el tiempo, no voy a hacer que me extienda mucho. Ok, bien, vamos a avanzar entonces aquí. Miren, una de las primeras cosas que queremos ver es que en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Testamento no aparece el término o la palabra iglesia como tal, no aparece. Sin embargo, sí aparece, por ejemplo, la palabra kahal en hebreo que significa asamblea, ¿no? Asamblea es una palabra que sí se usa en el Antiguo Testamento, ¿ok? Esta palabra kahal, ¿sí? Que más adelante lo vamos a ver, estamos hablando de la iglesia, se usa para deberes militares, ¿ok? También se usa para esa reunión o ese conjunto de personas que se juntan para hacer el mal. Por ejemplo, buscamos Salmos 26:5. Ten tu Biblia allí, eh, tenlo siempre en todo momento. Vamos a tratar de hacer velocidad bíblica y a fin de poder entender el tema que estamos estudiando en esta tarde, ¿ok? Salmos capítulo 26, versículo 5, mira lo que dice. Aborrecí la reunión, ¿verdad? Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Esa palabra reunión en hebreo es kahal, lo cual denota una asamblea, un grupo de personas, ¿ok? También kahal, que es la palabra que se usa para asamblea, también se usa para adoración, para ese conjunto de personas que se reúnen para adorar, lo cual estaríamos haciendo nosotros, por ejemplo, si estuviéramos en una iglesia presencial, ¿ok? Pero como no estamos en una iglesia presencial, nos reunimos, hacemos cajal, hacemos una asamblea a través de esta plataforma Zoom, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora, si nosotros avanzamos aquí, damos un salto al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento encontramos esta palabra muy clásica, que es eclesía, ¿sí? Eclesía, lo cual significa iglesia, significa iglesias, bueno, dependiendo del sufijo, ¿sí? También encontramos que significa congregación, conjunto o una congregación. Entonces, si en algún momento alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer libremente, no hay problema. Levanta la manito virtual y le doy el pase para que pueda preguntar. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Excelente, muy bien. Avanzamos aquí. Bueno, esta palabra eclesía es un término usado por los griegos, ¿sí? Para referirse a un cuerpo de ciudadanos reunidos para debatir asuntos oficiales. Por lo tanto, iglesia denota la congregación o comunidad de los llamados por Dios a salir del mundo para ser su pueblo, ¿no? Ahí están las dos frases. Ek, que significa fuera de, y klesis, que significaría llamar. Es decir, nosotros somos iglesia, ¿por qué? Porque el Señor nos ha llamado, somos esa congregación, somos ese conjunto, esa comunidad de personas que el Señor nos ha llamado, sí, del mundo, ¿sí? Para poder ser su pueblo, ¿ok? Muy bien, la iglesia en el plan de Dios. Vamos a ver aquí algunos detalles interesantes, ¿sí? Miren, la Biblia, queridos hermanos, ¿sí?
la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, o mejor dicho, desde el principio hasta el fin, se interesa en el propósito de Dios de crear un pueblo, ¿sí? Esto lo vemos evidenciado, por ejemplo, más adelante en el llamamiento de Abraham, ¿ok? Dios le llama a Abraham, ¿sí? Le pide que salga de Ur, ¿verdad? Luego sigue Isaac, luego sigue Jacob. Cuando Dios le llama a Abraham y más adelante Dios le dice que Abraham hará una gran descendencia, ¿verdad? Le dice eso claramente, voy a hacer de ti una gran descendencia. De Jacob también podemos ver allí que hace su pueblo, ¿ok? Miren, allí están los textos, ustedes lo pueden ver quizás posteriormente, pueden copiar, pueden tomar un pantallazo y pueden verlo allí en los textos que estamos mostrando en pantalla. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de Cristo, ¿sí? Al venir. ¿Ok? ¿Cuál fue una de las intenciones de Cristo? Sabemos que Cristo vino para buscar y salvar al perdido, como lo dice la Biblia, pero Jesús estableció algo más que otra escuela teológica. En los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, de hecho, habían algunas escuelas, ¿sí? Pero más que eso, Jesús vino a crear una comunidad de hombres y mujeres bajo la soberanía de Dios, una comunidad religiosa de la cual Él era el líder, ¿verdad? Y Jesús refiere a la iglesia en dos ocasiones. Fíjense que estas son las dos ocasiones cuando Jesús va a iniciar o va a dar esta palabra iglesia, porque al menos en el Antiguo Testamento no percibimos a alguien que se haya referido con esta palabra. De hecho, encontramos la palabra templo, ¿no? En los tiempos de Jesús dice que Jesús iba ¿a dónde? ¿A dónde iba? A la sinagoga, ¿verdad? Claro que sí, a la sinagoga. Pero no se usaba hasta ese momento la palabra iglesia o eclesía. Y Jesús toma esta palabra, obviamente, y ya lo mencionamos hace un momento, de ese compuesto griego que se mencionó anteriormente. Ok, miren, vamos a buscar, por ejemplo, Mateo 18, 17. Miren, Mateo, por ejemplo, aquí, Mateo 18, 17, ¿sí? Vamos a interactuar, a ver si alguien lo encuentra, es un veloz, ¿sí? Si alguien lo encuentra, puede leerlo. Yo lo tengo, hermano. A ver, vamos. Pastor, disculpe. No se preocupe. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Ok, esa es una de las primeras veces cuando Jesús usa la palabra iglesia, ¿verdad? Esa es una. La otra es en Mateo 18, 17. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Este texto está usado en el contexto, ¿sí? En el contexto de cómo debo perdonar al hermano, ¿ok? ¿Cómo debo perdonar al hermano? Y Jesús le enseña, dice, bueno, ve tú primero solo, y si no te obedece, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Toma uno más contigo. Así es, toma uno más contigo. Y bueno, y si no los enseña, perdón, y si no los escucha, y si no los escucha, ¿qué deben hacer? ¿Qué deben hacer? Bueno, ir donde el pastor, un poco más de gente. Y bueno, si aún así ya no los escucha, entonces tenlo por gentil, ¿no? Lleva a la iglesia, dilo a la iglesia, cuenta a la iglesia, y dice, pero aún así, si con toda la iglesia no los escucha, tenlo por gentil. Ok, aquí solamente a modo de introducción para reflexionar. Entonces Jesús, cuando habla del término, la expresión iglesia que es introducida aquí, ¿se refiere a una construcción de 4 paredes y un techo? No, ¿verdad? No es así. Descartamos esa primera postura que muchos podrían tomarla allá afuera. Aquí podemos ver selección e instrucción, ¿verdad? Selección e instrucción. Desde un primer momento, Cristo comenzó a reunir a varios de sus discípulos, ¿ok? Pero cuando Él los reunió,
¿ok? Cuando Él los reunió con un objetivo. Cuando Él los llama con un objetivo claro y definido. Nosotros los que estamos aquí, ¿cuántos somos aquí? Somos 18, ¿sí? Los 18 también hemos sido llamados con un objetivo definido, ¿ok? Con un objetivo definido. Bueno, vamos a mirar aquí, tenemos en pantalla, ¿sí? En primer lugar, les enseña cómo vivir, ¿ok? Y si vamos a Mateo 5, ¿sí? ¿Qué encontramos en Mateo 5? ¿Sí? En Mateo capítulo 5 encontramos el Sermón del Monte, ¿verdad? Ahí está. Jesús les enseña y nos enseña cómo debemos vivir, ¿no? ¿Qué más? Debían cargar su cruz. ¿Qué les parece? ¿Ah? Ese son sus objetivos. Esa es la forma como el Señor Jesús también nos llama y nos dice, bueno, si tú quieres, tienes que cargar la cruz. Jesús tiene más valor que las ganancias terrenales. Mira que Jesús dice, bueno, si tú quieres seguirme, muchas veces vas a incluso ser aborrecido, odiado, tal vez por la misma fe, pero el seguirme a mí cuesta más. ¿Qué les parece? Que les envía a predicar. Cuando Jesús llama, no los dice, oh, qué bueno, entonces ahora ustedes no van a hacer nada, solo van a ser mi guardaespaldas. No, Jesús llama y los envía a predicar. A los 12, a los 70, lo podemos ver eso claramente, por ejemplo, en Lucas 10, ¿sí? El ministerio de Cristo, entonces, queridos hermanos, estaba orientado a la formación de una comunidad específica. ¿Ah? ¿Sí? Ese era el objetivo por la cual Jesús vino. Ok, si nosotros volvemos a leer Mateo 16, Jesús dijo a Pedro, ¿no? Y Jesús les pregunta a los discípulos y les dice, ¿quién dice los hermanos de la iglesia Pedro de Valdivia? ¿Sí, no? ¿Sí? La iglesia Pedro de Valdivia. ¿Quién dice que soy? Ok, hermana Silvana dice que es Elías, hermana Orla dice que es alguien por allí, Juan resucitado, ¿no? El hermano Jonah dice, bueno, no sé quién será. Hace poco estaba conversando con una profesora de la Universidad Hebrea de Jerusalén y le pregunté quién era Jesús para ellos. Y ella me dijo, bueno, Jesús para nosotros es un hombre más. Es un buen hombre que vivió, sí, pero nosotros seguimos esperando al Mesías. ¿Ah? ¿Qué les parece? Bueno, podríamos tener opiniones divergentes y en ese tiempo la gente también obviamente tenían opiniones muy diferentes, ¿sí? Y bueno, y en ese contexto Jesús le pregunta a sus discípulos, a ver, mírenme ustedes, ¿no? A ver, mírenme. Tú, Pedro, mírame. Hey, Andrés, deja de mirar por allá, mírame. Y yo me imagino a Jesús así, ¿no? ¿Y ustedes, quién creen que soy yo? Para ustedes, ¿quién soy? Para ustedes, ¿qué significo yo? Y ahí está la respuesta de Pedro. ¿Tú eres quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, y ustedes saben lo que continúa y dice que lo reveló hombre, sino el mismo Señor es lo que le dice Jesús. Bueno, y Jesús también en el versículo 18, como ya lo leyó la hermana, dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ok? Esa es la respuesta de Jesús, entonces, a Pedro. Vamos a continuar aquí. Bueno, en este texto, en Mateo 16-18, no contiene la noción de sucesión apostólica, como lo ven, por ejemplo, los católicos, con León I, sí, en el siglo V, en nuestra era. Además, dicen el Nuevo Testamento nunca consideró a Cristo como el único fundamento de la iglesia. Vamos a ver, por ejemplo, Efesios 2:20. Miren, abra su Biblia. Efesios capítulo 2. No vamos a leer todos los textos, vamos a leer algunos textos claves en esta tarde, en esta noche ya. Efesios capítulo 2, versículo 20. Mira lo que dice aquí. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. ¿Verdad? Jesucristo. Miren que la piedra principal, la roca principal,
es Cristo, ¿ok? En el Nuevo Testamento no encontramos ninguna alusión, ¿ok? Ninguna alusión donde nos diga que Pedro es esa roca o que Pedro es el fundamento, como lo sostienen los católicos, que piensan que Pedro es el que recibió la autoridad y eso debe ser sucesivo, ¿no? Jesús es la piedra del ángulo, ya lo leímos en Efesios, ¿ok? Acabamos de leer. Bueno, continuamos aquí. Por lo general, entonces se considera que la comunidad cristiana primitiva, conocida como la iglesia, ¿cuándo nace? En el día de Pentecostés, ¿verdad? En ese día, en el Pentecostés, en el tiempo de Pentecostés, nace la comunidad, nace el grupo de personas y que posteriormente Pedro y los otros discípulos, Pablo, también hacen uso frecuente de la expresión iglesia, de la palabra iglesia, para referirse al grupo de hermanos, ¿no? De todos modos, esta comunidad es en muchos aspectos una continuidad del Israel de Dios que describe la Biblia hebrea. Ustedes saben que ya los mencionamos, ¿no? En el Antiguo Testamento podemos percibir a varias personas, Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, siendo el pueblo de Dios, ¿verdad? Incluso podríamos verlo desde mucho antes, ¿no? Ahí mismo vemos a Noé. Yo creo que cuando el Señor, por ejemplo, incluso desde el Génesis, yo podría decir que percibimos la presencia donde Dios quiere un pueblo, donde Dios anhela estar con su pueblo. Por ejemplo, el linaje de Juárez dice que el Señor semanalmente venía los sábados y pasaba el sábado con nuestros primeros padres. Entonces, miren, Dios trata y busca la manera de poder estar relacionado con su pueblo. ¿Ok? Entonces, además hay otros vocablos para referirse a la iglesia, tales como rebaño y vid verdadero, ¿no? Eso se usa más en el Nuevo Testamento. Miren, ahora vamos a ver la iglesia como la iglesia local y la iglesia universal. ¿Ok? A ver, vamos a mirar el tiempo. Bien. Referencias a la iglesia como iglesia local. Mira, abre tu Biblia en 1 Corintios 1:2. Mira, Pablo, cuando envía sus cartas, ¿ok? Cuando envía sus cartas, él lo envía justamente a las iglesias. Y ahí está en 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 2. Dice, a la iglesia de Dios, Pablo dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Ah? Ahí está. Una referencia a una iglesia local. Pablo envía una carta a Corinto. Hay iglesia en una región, por ejemplo, también, o varias iglesias en unas regiones. Está en Gálatas, por ejemplo, Gálatas 1:2. Mira, abre tu Biblia en Gálatas capítulo 1, versículo 2. Si alguien lo tiene, ayúdame leyendo, ¿sí? Gálatas capítulo 1, en el versículo 2. Dice así, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Excelente. Mira, a todos y todos los hermanos que están conmigo, ¿a dónde se refiere esta carta? ¿A la iglesia o a las iglesias? A las iglesias, ¿verdad? A las iglesias. Ok, entonces, Pedro está refiriendo una carta a un edificio de 4 paredes. No, a ese grupo, a ese conjunto, a esa eclesía, a esa reunión de personas. A esas personas refiere la carta. ¿Ok? Bueno, aquí también encontramos, ¿no?, la iglesia universal, ¿sí? La iglesia universal, la que no tiene fronteras, la que va más allá de los límites, que también lo podemos percibir eso en el Nuevo Testamento. Bueno, la iglesia y el reino de Dios, aquí encontramos, de acuerdo con los evangelios sinópticos, el reino de Dios, o el reino de los cielos, fue el tema central de la predicación de Jesús, ¿verdad? Ante todo, el gobierno de Dios, su autoridad como rey, y en segundo lugar, el reino sobre el que se ejerce ese gobierno, ¿no? El reino es sinónimo de su gobierno. Y obviamente el Señor Jesús varias veces hizo alusión a eso cuando él predicaba. El reino de Dios también es Cristo. Mira lo que dice Mateo 25:31.
Vamos entonces a nuestra Biblia, en el libro de Mateo, el capítulo 25, en el versículo 31. ¿Ok? Ahí está, Mateo 25, 31. Ok, mira, cuando el Hijo del Hombre, ¿sí? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿m? En su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. ¿M? ¿Qué les parece? Ahí está una alusión también al reino de Cristo, perdón, al reino de Dios que es de Cristo, ¿no? No es solamente del Padre, ¿sí? Bueno, y en la Biblia el reino y la iglesia son lo mismo. El reino es el gobierno divino, ¿sí? Y la iglesia es la comunidad que vive bajo el gobierno divino. Entonces nosotros somos esa iglesia que estamos bajo, y Cristo es como nuestra cabeza, nosotros somos esa comunidad, esa iglesia que estamos bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a continuar aquí. Ok, Israel y la iglesia. Miren que la mayoría de los seguidores de Jesús, ¿de dónde eran? Eran judíos. Así es, eran judíos. Mira, Lucas 4:14. Abre tu Biblia. A ver, alguien que lo pueda leer. Lucas 4:14 y 15. Vamos a hacer velocidad. En el libro de Lucas, el capítulo 4, el versículo 14 y 15. Creo. Sí. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ok, muchas gracias, apreciada hermana. Miren, aquí podemos ver entonces, ¿verdad? En el segundo, ok, podemos ver a Jesús, ¿sí? Dice, volviendo en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? A donde Galilea, y se difundió su fama, ¿no? Y enseñaba, dice, ¿dónde? En las sinagogas, ¿verdad? Miren que aquí no hay la palabra iglesia, todavía no hay, ¿ok? Y dice, y era glorificado por todos, ¿ok? Sin embargo, aquí podemos ver que Galilea obviamente está dentro del reino judío, ¿sí? Y ellos dice, adoran a Jesús. Todos ellos lo adoran a Jesús. Si nosotros leemos en Lucas 19, 48 también dice, no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso y oyéndole, perdón, ¿no? Está hablando en el contexto de la purificación del templo. Todo el pueblo escuchaba, ¿sí? Y no había alguna forma de poder atacar o hacerlo caer. ¿Por qué? Porque todo el pueblo obviamente estaba allí presto escuchando. Con respecto a la crucifixión de Cristo, el Nuevo Testamento repite clara e inequívocamente que solo una pequeña minoría de judíos estaba involucrada, ¿no? Obviamente la Biblia no da números, ¿sí? Pero sí podemos ver allí, por ejemplo, solo un ejemplo, para poder corroborar lo que estamos diciendo. Vamos a Mateo capítulo 21, Mateo 21, 45 al 46. Mira lo que dice aquí. Mateo 21, 45 y 46. Ok, lo tengo, dice así. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Miren esa palabra ellos, ¿no? ¿Quiénes eran los interesados en destruir? Inicialmente, los líderes religiosos, no todo el pueblo, ¿ok? Luego el pueblo ya es instigado, luego el pueblo ya empieza por la misma, vamos a decir, por la misma influencia, como se dice aquí, ¿no? O por las protestas como hay aquí en nuestro Perú, ¿no? Protestas por aquí. Y ojo que aquí en el Perú, por ejemplo, hablando del contexto, la situación política que estamos, hay gente que a veces no quiere creer en algo, pero las protestas, los twitters, la televisión, no sé si allá en Chile es así, pero aquí influyen mucho, ¿sí?
aquí influye mucho. Hasta el menos que sabía, por el movimiento de las protestas. Yo salí el otro día, yo vivo aquí dentro del campus de la universidad, pero un día salgo a la ciudad de Juliaca, ¿no? Que está aquí unos 20 minutos, salgo y me doy con la sorpresa, gente marchando, ¿no? Gente marchando. Y uno como que se siente motivado a veces a acompañar, por lo mismo que, miren, es así como inicialmente los líderes religiosos, mira, allí está, y dice que ellos oían sus parábolas y los líderes principales, en este caso los sacerdotes, los fariseos, ellos estaban recibiendo directamente, ¿no? Como decimos aquí, en el Perú decimos le dio al clavo. Cuando decimos le dio al clavo, significa que eso fue para ti, ¿no? Y cuando Jesús hablaba sus parábolas, es como que eso era directamente, le daba el clavo de los religiosos, de los sacerdotes. ¿Ok? El 26 dice, pero al buscar cómo echarle mano, temían ¿a quién? Al pueblo, ¿ok? Porque le tenían por profeta. Ojo, habían dos grupos en todo caso, el pueblo y los líderes. Los líderes inicialmente estaban interesados en poder atacar a Jesús. Bueno, los sacerdotes eran nombrados por el gobernador romano, ¿no? De hecho, estaban sometidos a él. Eso lo podemos ver posteriormente. Incluso después de su muerte, la popularidad de Jesús no disminuyó entre los judíos, ¿no? En Jerusalén, las miras de los judíos crecían cada día, ¿no? Y hay un libro, por ejemplo, si en algún momento lo pueden leer, Historia del Cristianismo, de Justo González, y nos dice que decía que la sangre de los primeros cristianos era como semilla. ¿No? Mientras más morían por Jesús, más gente se arrepentía, ¿no? Nosotros, por ejemplo, miramos allí el encuentro de Pablo con Jesús, ¿verdad? Pablo con Jesús. El perseguidor, él mismo se encuentra con Jesús. Jesús no deja, entonces, su popularidad no termina cuando él muere. De hecho, hoy tampoco ha terminado. Al menos para los países que sabemos o que hablamos de Jesús. ¿Ok? Vamos a continuar aquí. Algunas imágenes de la iglesia. Vamos a ver algunas imágenes de la iglesia, es decir, algunas ilustraciones. Quizás por el tiempo no vamos a ver el detalle, pero al menos queremos dar grandes rasgos. En primer lugar, la iglesia en la Biblia se presenta como cuerpo. ¿Ok? Por ejemplo, vamos al libro de 1 Corintios 12, 27. Mira. ¿Ok? 1 Corintios 12, 27. 1 Corintios 12, 27. Mira lo que dice aquí. Vosotros, pues, sois ¿quién? El cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. ¿Qué les parece? ¿No? Por ejemplo, en Hechos también encontramos, ¿no? La pregunta incisiva de Cristo fue, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ok, pregunto, Pablo estaba persiguiendo a Jesús. Jesús, quiero encontrarte por aquí, te voy a traer a... No, ¿a quién estaba persiguiendo? La Biblia dice, ¿a quién lo estaba persiguiendo? A los cristianos. Exacto, a los cristianos. Saulo perseguía a los cristianos, a ese grupo, a esa iglesia. Entonces Jesús se identifica con su pueblo y él dice, al perseguirlos a ellos, me estás persiguiendo a mí. ¿Ok? Bueno, para enfatizar aún más la completa dependencia de Cristo de la iglesia, Pablo introduce una idea nueva en sus epístolas redactadas en la prisión, y que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y eso lo habla también en el contexto de los esposos. Dice, bueno, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y se dio por ella, ¿verdad? Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 18, por ejemplo, si lo leemos así de manera breve, ¿sí? Aquí está Colosenses 1, 18, dice, por cuanto agradó al Padre, dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué les parece? Ahí está la imagen de la iglesia como cuerpo. Y dice, y que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en
o tenga la preeminencia. Ahí está. Ahí está la referencia. Este es uno de los muchos textos que podríamos leer aludiendo a la iglesia como el cuerpo. ¿Ok? También otra referencia en el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, la iglesia como novia, ¿verdad? Eso es una ilustración que se repite varias veces, ¿sí? La imagen de la iglesia como la novia de Cristo, ¿sí? También dice, se convierte en un argumento a favor de la unidad entre los creyentes y Cristo. Jesús mismo empleó la figura de la boda. ¿Se acuerdan allí en Mateo capítulo 25? ¿Sí? Mateo 25, la boda, y Jesús de alguna forma en sus dichos presentó su regreso como la venida del novio. ¿Mm? Les cuento así de manera breve, tal vez el contexto para que se entienda esto. Miren, si ustedes leen un poquito cómo es la boda judía, se va a entender muy claramente esta parábola de Mateo 25. ¿Por qué Jesús se presenta como el novio? O él hace una referencia y dice, bueno, la venida del Hijo del Hombre será como la venida de este novio inesperada. En resumen, te cuento rápidamente. En el mundo judío, en los tiempos de Jesús, la novia, ¿sí? La novia se vestía, se arreglaba y esperaba en la casa, en su casa, ¿no? En su casa. El novio, ¿sí? El novio tenía el deber, digo el deber, de venir con un grupo de sus amigos, ¿sí? Un grupo de sus amigos e ir hasta la casa de la novia. Lo curioso era que el novio no avisaba en qué momento iba a ir. No avisaba. Así que la novia debería debiera estar lista en cualquier momento. Entonces el novio tenía que ir, ¿sí? A la casa de la novia. Pedir la mano, ¿sí? Pagar también un precio y luego llevarla a la casa de su papá. ¿Qué les parece? Llevarle a la casa de su papá. Y en la casa de su papá es donde se hacía la fiesta. Así es. Y esa misma ilustración es la que Jesús usa para nosotros. Nosotros estamos aquí. No somos nosotros los interesados. Es Jesús quien está interesado en llevarnos a la casa del Padre. ¿Se entiende? ¿Sí? Jesús es así como el novio en el cercano oriente, en el antiguo cercano oriente, era el interesado en llevar a la casa del Padre, así Jesús es el interesado en venir y llevar a la iglesia de Pedro de Valdivia a la casa del Padre. Así es. Él es el, bueno, ¿ok? Continuamos aquí. Les animo para que puedan ver en internet está esa información incluso, ¿sí? La iglesia como templo, eso también lo vemos, por ejemplo, Pablo cuando dice, dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, 2 Corintios 6:16. La iglesia como templo, perdón, y luego la iglesia como pueblo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Dios redime ¿a quién? ¿A sus enemigos? No, redime a su pueblo, ¿ok? En el 15 lo puedes ver. Y en el Nuevo Testamento también la iglesia le pertenece a él por su propia sangre. Este es un texto que me interesa que lo leas. Vamos a Hechos 20:28. Mira, abre tu Biblia. Hechos capítulo 20, en el versículo 28. Me interesa que leas este texto. A ver si alguien lo encuentra, lo puede leer, por favor. Sí, yo lo tengo. Vamos. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para que apacenten la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué les parece? ¿Ah? Aquí está, nosotros somos el pueblo, nosotros somos la iglesia, pero como pueblo. Y dice, para apacentar la iglesia del Señor, ahí está la expresión iglesia, ¿sí? El conjunto, la reunión, nosotros, por la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Jesús pagó por una pared? No. Jesús pagó por nosotros, por la iglesia, por el conjunto de personas que somos nosotros. ¿Ok? Continuamos aquí. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Vamos a tratar de avanzar. En primer lugar, hacer discípulos. Esa es nuestra misión. Está en Mateo, ¿verdad? Esa es nuestra misión.
Entonces no debiéramos estar tranquilos, ¿no? No sé cómo es allá en Chile, pero acá en Perú, cuando hay programas, por ejemplo, semanas de oración, cuando a veces hay campañas de evangelismo, usualmente la hermandad hace esto, ¿no? Para eso pagamos los diezmos, para que el pastor haga. ¿Ah? Y yo he visitado, yo he colportado 5 años, bueno, más de 5 años, casi 7 años he colportado, y llegando muchas veces a los hermanos, dicen, yo doy mi diezmo para que el pastor predique, no, yo doy mi diezmo para que haya más misioneros, ¿no? Pero la tarea de hacer discípulos no es solamente de los líderes, la tarea de poder predicar no es solamente aquellos que se formaron en la universidad para ser pastores, no, la tarea de discipulado, de discipular es de todos, ¿ok? ¿Cuál es la otra misión de la iglesia? La instrucción de los creyentes, ¿ok? Es por eso que estamos en esta tarde tratando de profundizar este tema de la iglesia. Miren que hemos visto, si has estado atento, hemos visto la expresión iglesia, que significa, cómo lo podemos percibir la iglesia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la iglesia como no. Bueno, si has estado atento. Y bueno, y podemos ver aquí, entonces, que la iglesia también, una de sus funciones es alimentar, ¿no? Por eso es que en la iglesia tenemos distintos teólogos, ¿no? Yo admiro a uno de los teólogos de allá, de Chile, ¿sí? De Chile, por ejemplo, el doctor Héctor Urrutia, ¿sí? Seguro que ustedes lo conocen por allí, ¿sí? Lo admiro mucho porque él no es un evangelista, pero sí cumple, por ejemplo, el papel de ser instructor en el sentido de que él alimenta temas profundos a la iglesia, ¿sí? Aquí en el Perú tenemos, por ejemplo, al pastor Joel Flores. No es muy académico, pero sí, él hace evangelismo, centenares, ¿no? Muchas personas. Pastor Alejandro Buy, no sé si es muy conocido por allá, pero aquí sí, él bautiza a miles. Ok, tal vez sea una exageración, pero cuando él predica, hasta ojo, dice, bautíceme, ¿no? Bautíceme, yo quiero ser bautizado, ¿no? Entonces, la iglesia también tiene ese papel. Y dentro, obviamente, de la iglesia tenemos así como el hermano Francisco, que le gusta los idiomas bíblicos, y no sé si a alguien aquí también le gusta profundizar, y es el hermano Jonah, también me acuerdo de él, ¿no? Y bueno, nos gusta, a mí, yo también, ¿no? Yo lo enseñé, yo soy hebreo, en la universidad, 1 año fui profesor de hebreo, asistente del profesor, ¿no? El año pasado también enseñé, y ahora mismo también sigo enseñando en el colegio. En mis clases siempre lo meto eso, siempre estoy allí añadiendo algunas cosas. ¿Por qué? Porque ese es nuestro deber también. Porque Pablo dijo en algún momento, ¿no? Nosotros necesitamos alimento sólido, ¿sí? Necesitamos alimento sólido, ¿ok? Vamos casi culminando porque algunos ya me miran y dicen, termine por favor. Ok, ok. Otra de las misiones de la iglesia, otra de las misiones es el cuidado de los necesitados. ¿Ok? Así que si en algún momento me ven por allí, por Chile, yo los llamo. Dice aquí, mire, en el Pentecostés, ¿se acuerdan? En el Pentecostés, los discípulos estaban asumiendo o estaban recibiendo, por decir, esa responsabilidad, ¿no? De poder cuidar a los necesitados. Y de hecho, Santiago lo dice que la verdadera religión, ¿en qué consiste? ¿Quién me dice? ¿En qué consiste la verdadera religión? A ver, alguien por ahí está tratando de hablar. ¿En qué? Santiago lo dice, la hermana Orla está con su micrófono apagado. Hacer obras con fe. Ok, hacer obras con fe. A ver, ¿alguien da más? ¿Alguien da más por allí? Cuidar del huérfano y de la Cuidar de los prójimos. Así es, así es. Cuidar del huérfano, de la viuda. Sí, así es, gracias. Esa es la verdadera religión, lo dice Santiago. Si nosotros leemos Santiago 1:7,
Santiago, capítulo 1, versículo 27, mira lo que dice. Ahí dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. ¿Cuál? Muy bien, ahí alguien lo escuché. Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahí está. Esa es la verdadera religión. Entonces, Jesús nos da también, o la misión de la iglesia de nosotros, sí, también es cuidar de los necesitados. Obviamente hay que tener cuidado también en ese sentido, ¿no? Aquí en el Perú, no sé cómo es allá, ojalá que algún día visite por allá para saber cómo es el contexto chileno. Aquí les cuento que hace poco han sacado un reportaje, hasta alquilan niños para pedir limosna en la calle. Y ese ya es un caso muy tremendo, ¿no? Hasta alquilan niños, ¿no? Alquilan bebés de 1 añito, medio año, y se van en la calle, ¿no? Y uno de buen corazón le da, ¿no? Y a veces queda chasqueado luego. Bueno, eso lo podemos ver, no sé si solo acá, yo creo que lo vemos en diversas partes de nuestro planeta. Ok, el gobierno de la iglesia, vamos terminando con esto. Muy pronto después de la ascensión aparecieron un cuerpo bien definido, ¿no? Los discípulos dirigidos, ¿ok? Con un sentido claro de la misión. Jesús le dijo, vayan y prediquen, ¿no? Jerusalén, Samaria, Chile, todo Sudamérica y hasta lo último. Esa fue la misión. Entonces yo me imagino ahí a los discípulos claros, ¿no? Claros con su misión, claros. Y de hecho, ellos empezaron a predicar con fervor, con mucho fervor. La verdad, muy progresiva, la verdad fue, el evangelio fue difundido de manera muy rápida en ese tiempo, ¿ok? Luego surgen los apóstoles como líderes y maestros de la comunidad. Miren, al principio estaban solamente los discípulos, pero luego surge la necesidad de tener líderes, ¿okay? Y eso también ahora es necesario, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver, creo que alguien tiene alguna pregunta, ¿no? Lo vi allí, ok. Ok, fue un accidente. Seguimos entonces. Aquí los ministerios locales, ¿ok? Los ministerios locales. Los ancianos o presbíteros también conocidos, ¿sí? Como obispos o supervisores. Podemos verlo allí en el Nuevo Testamento y Pablo habla bastante en Timoteo, habla sobre cómo y cuáles deben ser las características, en este caso, de los líderes de las iglesias locales, ¿no? ¿Cuáles son sus papeles? Trabajaban entre los demás creyentes y presidían sobre ellos en el Señor. Obviamente, dentro de la iglesia, nosotros tenemos nuestros líderes, ¿sí? Ahí está, no sé quién de aquí es el director de jóvenes, no sé quién es. No sé quién es el director de Escuela Sabática. Yo soy director asociado de Escuela Sabática aquí en la iglesia de la universidad. Pero yo sé que ustedes, alguien por ahí es el anciano. Entonces, porque soy anciano, wow, me creo lo máximo y hago lo que a mí se me da la gana. No. He sido llamado ¿para qué? Para pastorear, apacentar, como lo dijo Jesús. Aquí, como lo dijo Pedro también, ¿no? Apacentar la grey de Dios. Seguimos aquí. Aquí está la lista de las cualidades, ¿no? La lista de las cualidades, en este caso de los líderes, de los ancianos, ¿no? Que no sea dado a borrachera, que sea marido de una sola mujer, etcétera, etcétera. Que sus hijos sean un ejemplo, que su familia... Y lo dice muy claro, ¿no? Si no puedes gobernar a tu familia, ¿cómo vas a gobernar la iglesia? ¿Okay? Lo mismo puede decirse también de los diáconos, ¿no? Cuya obra pareciera haber sido espiritual, además de cuidar de los negocios temporales de la iglesia. Los diáconos también debían tener una lista de cualidades. ¿Cómo es la forma de gobierno de la iglesia? Hay algunas formas y las que se menciona en el Tratado de Teología son estas 3 al menos. Por ejemplo, el primero dice el sistema episcopal, ¿no? Usualmente este sistema lo usa la Iglesia Católica, ¿no? Donde hay cardenales, obispos, papas, etc. El otro, donde el pueblo casi no tiene voz, donde lo que dice el papa es todo, ¿no? Donde dice el cardenal, se acabó. Al menos aquí en el Perú,
en el Perú la gente es muy sumisa, ¿no? La gente en la sierra, saben que el Perú tiene tres regiones, ¿no? Costa, sierra, selva. Al menos en la selva y un poco en la sierra, si el pastor dice esto es blanco, la gente cree, ¿no? Y de esa misma manera también los curas, conocidos también, los papas o los cardenales que hay aquí, muchas veces lo que ellos dicen es ley y a veces el pueblo no tiene voz. Ese es un sistema de gobierno. El otro sistema es el congregacional, ¿no? Autónomo, y nosotros tenemos ese sistema donde hay una congregación, nosotros tenemos líderes, alguien de ustedes es director de jóvenes, director de escuela sabática, otro es anciano, ¿ok? Y el último es el presbiteriano, ¿no? O la presbiteriana. La autoridad la ejercen los ancianos y solamente algunos representativos, no todos, ¿no? ¿Ok? Termino con esto. ¿Cuál es nuestro trabajo como iglesia? Hemos hablado, creo, mucho de la iglesia, cuál es la función, cuáles son las imágenes que se toman para la iglesia, pero en términos finales, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es la misión de la iglesia de Pedro de Valdivia? ¿Cuál es? Esta que está aquí. Esta es nuestra misión, nuestro trabajo. Y dice, Dios pide a sus fieles que dirijan palabras de ánimo a las personas afectadas por la falta de fe y desesperación. Estoy seguro que aquí, en este grupo, como en todas las iglesias, hay alguno que quiere desanimarse. Hay alguno que tal vez está pasando alguna dificultad. Quizá hay alguno que perdió un ser querido. Aquí en el Perú al menos el COVID aún no se ha ido. El COVID sigue y cada vez aparecen nuevas cepas, ¿no? La Delta, ahora vino la variante India, y como que el Perú está peor con la situación política, trágico. Pero mire, nuestra misión de nosotros, queridos hermanos, es dar palabras de aliento, dice la hermana Elena G. de Huay, a aquel que tal vez está perdiendo la fe, a aquel que tal vez está siendo afectado por la desesperación, aquel que está siendo afectado tal vez por la falta de esperanza, ¿sí? Nosotros como iglesia, como grupo, como pueblo, ¿no? Como pueblo, hemos sido llamados también para poder dar esas palabras de esperanza. Antes de terminar, no sé si aquí hay alguna pregunta, alguna acotación, tal vez que alguien de paso quiere hacerla, ¿no? Y si no lo hubiera, entonces vamos a ir terminando. Este es un tema bastante interesante, importante, ¿no? Los animo a seguir profundizando más, los animo a poder estudiar la Biblia de una manera más beneficiosa. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Si no lo hubiera... Pastor Josué, yo tengo una pregunta. Ok, hermano. Sí. Mi consulta es la siguiente. Yo, digamos, hace muy poquito en un curso que he estado siguiendo, que lo imparte una institución católica, se estaba discutiendo sobre justamente el tema de la iglesia y las iglesias, y pude aprender algo que yo no sabía. Yo fui católico hasta los 14 años, cuando conocí al Señor en la iglesia adventista y cambió la vida, pero entonces tengo, digamos, cercanía y conozco un poco la doctrina, pero yo hay algo que no sabía, y ellos hacen una diferencia entre la iglesia católica apostólica y la iglesia de Dios, que yo no lo sabía, y ellos hablan de que existe la iglesia de Dios es lo que a veces llamamos como la iglesia invisible, que es un concepto que tienen ellos de la gente que pertenece a la iglesia de Dios, pero que no es parte de la iglesia católica. Y yo no sabía que ellos tenían esa diferenciación. ¿Cuál sería, no digamos la versión adventista, pero cómo nosotros podemos diferenciar cuando hay personas que dicen, bueno, pero Dios tiene pueblo en todas partes? ¿Cómo podemos mantener un sano equilibrio, cierto?
entre reconocer que la iglesia de Dios supersede las paredes de nuestra iglesia, pero al mismo tiempo no perder nuestra identidad y nuestro valor, ¿cierto? Como iglesia adventista. No sé si usted me pudiera comentar al respecto. Sí, hay un libro, justamente lo estaba leyendo, Mensaje, Misión y Unidad de la Iglesia. Este es un libro donde menciona justamente de la iglesia, en los términos adventistas se usa como la iglesia visible y la iglesia invisible. No sé si escucharon de ese término, ¿ok? La iglesia visible seríamos nosotros los que estamos aquí, los que congregamos, los que vamos a la iglesia, los que, bueno, estamos dentro de un marco, dentro de la lista, por decirlo así, dentro de la iglesia, ¿ok? Es la iglesia invisible. La iglesia invisible, dice aquí el autor Erhard Müller, quizás han escuchado de él, la iglesia visible sería aquellas personas que, como lo dijo ya el hermano, conocen de Dios, saben de Dios, temen a Dios, pero que no necesariamente están en nuestra iglesia, o que no necesariamente tal vez van a una iglesia en particular. No, de hecho, por ejemplo, yo conozco a muchos católicos hasta mejores que adventistas, hasta mejores que nosotros, ¿no? Sí. Hay gente, yo sé que ustedes también han visto por allá, gente que no va a la iglesia, pero que es muy buena. Su familia es un ejemplo. Él trata muy bien a la esposa le trata muy bien a él. Sus hijos son respetuosos, ¿no? De hecho, yo tengo alumnos, por ejemplo, aquí en el colegio, ¿no? En el colegio tengo algunos alumnos que no son adventistas, pero son muy lindas personas, son responsables. Y los adventistas ni hacen las tareas, pero ellos sí hacen, y lo hacen muy bien. ¿Ah? Entonces, nosotros podemos ver en San Juan capítulo 10, versículo 16 al 18, miren, San Juan capítulo 10, 16 al 18 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, ¿no? Este es uno de los textos, mi querido hermano, que se ha usado para decir que el Señor no solamente tiene su pueblo dentro de la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia física, dentro de un grupo, dentro de un distrito, no sé cómo se conoce allá, pero acá es un distrito misionero, ¿no? O dentro de una misión, no solamente somos nosotros, ¿no? Hay otras personas que también están afuera, ¿no? Que de acuerdo a Romanos, obviamente serán juzgados por su conocimiento, ¿no? Serán juzgados por lo que ellos saben. Entonces, en resumen, hay otras expresiones católicas, obviamente, pero en nuestra iglesia, mi querido hermano, hemos evitado usar algún término por allí medio sospechoso. Más bien hemos usado el término iglesia visible, nosotros, y la iglesia invisible, que serían aquellas personas que no necesariamente conocen la iglesia, que no van a la iglesia, que no están con la Biblia al lado, pero que son muy buenas personas y que siguen a Dios y que temen a Dios. Espero seguir acompañándolos. Y de hecho, en estos últimos días, deseamos seguir apoyando, porque a través de estos medios conocemos a más hermanos, conocemos a nuestros hermanos, a esa iglesia visible que son ustedes y somos nosotros.